estar hoy aquí, cuestiones de trabajo, qué dicha, ¿no? Porque que no sea de salud, sino que sea de trabajo. Pero nosotros que podemos estar aquí, damos gracias al Señor esta hermosa tarde. ¿Y cuál es el propósito? Darle gracias a Dios. Porque en las cartas el Señor nos manda que seamos agradecidos, dice en Tesalonicenses, porque esta es la voluntad de Dios. Decimos, hágase, Señor, tu voluntad y no la nuestra. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que seamos agradecidos. ¿Cuál fue la tentación con la cual el padre de mentiras, Satanás, comenzó su demolición de la imagen de Dios en el hombre? ¿Cuál fue la tentación? Y serás como Dios. Cuando uno está en el pecado, uno es un Dios, con D minúscula. Y un Dios no se arrodilla delante de otro Dios. Y un Dios no necesita nada. ¿Sí? Y esa es el problema que tenemos. Cuando alguien está en su naturaleza caída, no necesita de Dios. Es más, no quiere a Dios, es enemigo de Dios. Pero bendito el Señor, como hoy cantamos, glorioso el día que llegó. ¿Usted se acuerda cuando Dios llegó a su vida? Aproximadamente el día, la semana, el mes. Es hermoso y yo estaba recordando eso, el tiempo que el Señor llegó a mi vida. Fue algo muy sui generis, no común, porque la mayoría nace en una iglesia o escucha la palabra y te guían en oración, te explica. Pero en mi caso no fue en un templo, no había congregación, solo mi hermano menor, que ya Dios lo había alcanzado, de pasada dejó un cassette sin título, sin nada, para los jóvenes. Un cassette es algo así prehistórico. Y allí oí el evangelio, y en el otro lado tenía los primeros cantos evangélicos que yo oí. Y a veces toco con ellos y los escucho y viene recuerdo de ese tiempo. Y es importante, ¿no? Dice David en el Salmo, ¿qué número es? Alma mía, bendice al Señor. ¿Y qué más? ¿Qué le dice allí? Y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuál es el primer beneficio que nombra a David ahí? El perdón de nuestra maldad. Y recuerde, porque como iglesia nosotros necesitamos estar enfocados, pero tenemos al padre de confusión, al enemigo. Y he notado que luego la iglesia se pone a querer arreglar los pecados, diga conmigo, los pecados. Y no es asunto de, en plural, los pecados. ¿Qué es lo que debemos de entender? El pecado que nos lleva ¿a qué? A los pecados. Entonces es importante, porque el enemigo es que este pecado no es el otro pecado, no. Hacemos esa gama de pecados, ¿por qué? Porque somos pecadores. Entonces hay que ir a podar eso, o hay que ir a la fuente y causa de la maldición. Hay que ir a la fuente y causa, como dice Proverbios 26. Así como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, la maldición sin causa no vendrá. ¿Cuál es la causa de todo eso que hacemos? El pecado. ¿Sí? Nacimos en pecados o en pecado. En pecado, singular. Así que no seamos confundidos por el enemigo, porque nos lanza un mal. Esto no. Y hay que entender, deseo todo lo malo porque en mi naturaleza, Romanos 7, el querer hacer lo bueno está en mí, pero también el deseo de hacer lo malo. Entonces, cuando yo entiendo que es por mi naturaleza caída, y algo hermoso que Él nos perdonó ese pecado. ¿Por qué? Por amor. Recuerden que no es por obra, no es por la ley, es por gracia. Así que no se sienta enemigo, no se sienta avergonzado, ¿no?
Él nos amó un continuo para siempre, porque Dios todo lo hace para siempre. Entonces, qué dicha, qué gloria. Nosotros estamos en segunda carta a los Corintios. Esta semana hice la excepción y en el estudio de Hechos tocamos capítulo 8 y 9 de segunda de Corintios, 8 y 9. ¿Por qué lo hicimos? Porque dimos una información y no queríamos, es como una junta de negocios, no es como, es una junta de negocios. Los miércoles tiene esa particularidad, ¿sí? Como dice un hermanito por allí que estaba, dice, los viernes llega poca gente, dice, pero no es la misma que llegan los miércoles, porque los miércoles llega puro viejito. Le digo, ¿qué pasa? Pero sí, los miércoles llegamos muchos hermanos que por la misericordia de Dios estamos alcanzando edades gloriosas y preciosas. Amén. Le llaman la edad dorada. ¿Sabe por qué le llaman la edad dorada? Se dice poéticamente porque ya caminamos sobre hojas que cayeron hace mucho tiempo y están tostadas y están doradas. Es poesía, la vida es poesía. Nuestro Dios es un Dios que le gusta el canto. ¿Qué le dijo a Moisés que le dijera al faraón? Deja ir a mi pueblo para qué? Para que me celebre fiesta. La música es de Dios, no es del diablo. Sí. La letra es la que hay que cuidar, que alabe, que sea poesía, viva el Señor. ¿Así sí le gustó esa palabra? La edad dorada. Ya pisamos que hojas que tiempo hace, que cayeron y están tostadas por el sol. Y que Dios nos permita que seguir caminando. Aleluya. Y damos gracias a Dios por sus bienvenidas y sus despedidas, hermano. Hizo un canto. Como usted verá, a mí me apasiona la poesía, me gusta. Y hoy Dios le concede a un hermano de la congregación muy amado, a nuestro hermano Gerson Moctezuma. Y es que así es la pronunciación, Moctezuma. Sí, Moctezuma. Y pues le doy gracias a Dios porque aquí me lo dejaron como hijo y ya lo adopté completamente como hijo, ¿sí? Y gracias al Señor celebramos, pero hoy también cumpliría años en la tierra mi hermano que falleció en el COVID en el 19 y hoy cumpliría 71 años mi hermano también. Pero hay que darle gracias a Dios por las bienvenidas y por las despedidas. Y además, Él es un Dios de vivos y no de muertos. A su nombre sea la gloria y la gratitud. Así que lloremos, pero no como aquellos que no tienen esperanza. ¿Sí? ¿Cuántos llevan la redoma ya que casi le van a decir al Señor, Señor, pon otra redoma porque esa ya me la llené, está rebosando? ¿Sabe lo que es una redoma? La redoma es una ánfora de cristal que cuando el soldado, el miembro de Israel se iban a las batallas, quedaba la redoma y la mujer juntaba las lágrimas porque era probable que regresara, pero también era muy probable que no volviera. Y cuando ya la algarabía sonaba en el pueblo y decían, ya volvieron, ellas salían con sus frascos y decían, mira cuánto te lloré. Y dice la Escritura que el Señor tiene una redoma donde nuestras lágrimas, ahí están. Aleluya. Y ninguna se va a perder. Dice, bienaventurada, aleluya, la que llora, porque ellos serán consolados. Duele, pero hay esperanza. Porque si Cristo no resucitó, hermano, vámonos, comamos y bebamos, de todos modos moriremos. No, yo estoy aferrado a esa esperanza. Cuando dicen, ya se
esperanza no avergüenza, porque sabemos en quién hemos creído, el cual no miente. Dice, se levantó de la tumba, se levantó. Aleluya. Sorbida es la muerte en victoria, dice Corintios 15. Esa es la victoria, pero Él venció a la muerte. Él vivió una vida en victoria. Y Él murió y Él se levantó en victoria. Aleluya. Aleluya. Y Él es el que está en y por nosotros. Amén. Así que llore, pero llore con esperanza. ¿Y llore con la esperanza de qué? De que ninguna lágrima se va a perder. Porque el Señor tiene su redondo. Y Él mismo lo prometió en la bienaventuranza que dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Entonces no se haga que no llore. Llore pero con esperanza. Aleluya. Y decirle a nuestros amados: te he llorado bastante, sí, te he extrañado, pero prosigo. Se nos adelantaron. Yo de lo que recuerdo es que éramos 10 o 12. Ahora ya nada más somos 4. Aquí de este lado del sol. Pero seguimos pisando hojas doradas hasta que diga: llegó tu tiempo. Y nos vamos sin temor alguno. Aleluya. Aleluya. Santo es el Señor. Amén. Así que alégrese, hermano. Amén. O si se quiere entristecer, pero con esperanza. Dice en Santiago 5: ¿está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno triste? No cante. No, dice, haga oración para que se una. Porque a Dios le gusta que lo alaben en medio de las tribulaciones. ¿Sí? No hay justificación para no cantar. Todo lo que respira tiene que alabar y bendecir el nombre de Dios. Porque esa es la fe. Cantamos. ¿Qué dijo Habacuc? ¿Haya o no haya? Esa carta de Habacuc es de la queja a la alabanza. De Sejinoc dice de Sejinoc a Sijinoc. O sea, ¿qué es esto en hebreo? De la queja. Él empezó quejándose, pero terminó que alabando. Él estaba consternado de cómo estaba la justicia, la opresión y todo, y le dice: Señor, ¿y tú hasta cuándo? Y Dios le dijo: voy a hacer algo. Dice que cuando lo escuchen las generaciones, le van a retintinar los oídos. Y como yo imagino cuando leo, digo, yo me imagino a Habacuc: no cabe duda, Señor, tienes que hablarte fuerte para que te muevas. Y le dice el Señor a Habacuc: voy a levantar un ejército poderoso, como leopardos, dice, pero que bueno, y van a venir sobre ustedes. ¿Cómo, Señor? Te dije que nos ayudes, no que nos destruyas. Pero cuando él entendió que todo está en la soberanía de Dios y que Él tiene el control de todo, dijo: aquí me quedaré y esperaré para ver lo que pase. Pero haya o no haya, aunque el ganado, aunque la salud no esté al 100, aunque venga lo que venga y se levante un panorama como con nubes borrascosas, dice: yo alabaré. Amén. Y me regocijaré en Jehová. Y eso es lo que hay que aprender. Porque cuando usted ya está así, dice Dios, ya está listo, ya pasó la prueba, ya tiene sus ojos puestos en mi Hijo Jesucristo. Aleluya. Y ya no hay temor. Mire, cuando los apóstoles que negaron y se acobardaron y huyeron, pero después de que Él resucita, ellos lo ven y son llenos del Espíritu Santo, van con los que lo mataron y le dicen: ustedes lo mataron, y ya no huyeron más. ¿Por qué? Porque ellos vieron al resucitado. Amado, aquel que ya resucitó, ¿qué más le puede hacer? Nada. Ya se levantó de la tumba. Y nosotros igual, y el Señor nos dice: no teman a los que solo pueden matar el cuerpo y después nada pueden hacer. Aleluya. Aleluya. Así que celebremos la victoria de Cristo. ¿O no están en ese canal? Estamos en ese sentido. Y tenemos la bendita palabra de nuestro Dios, la cual debemos amar. En momentos de zozobra haremos bien en asirnos a la
Porque si dejas que tu mente divague, eres un náufrago asegurado. No. Afírmese en aquel que puede hoy de nuevo decirle al viento que calla y al mar enmudece. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Aleluya. Así que hace bien aferrarse a Él, porque Él es el mismo de ayer. Él es el Todopoderoso. Esa historia no solo es para los que la vivieron y los hebreos y los que lo vieron. Hoy día el Señor le dice al viento, a la tormenta, le dice al viento que calla, y al mar enmudece. ¿Y qué hicieron? Callaron y enmudeció, y se hizo grande bonanza. Pero ellos clamaron. ¿Quién nos metió al mar? Dios nos metió a la barca. ¿Quién te mete en el problema? ¿Quién te mete en la dificultad? Y dice que debemos sentirnos con su gozo cuando estemos en medio de ¿qué? De diversas pruebas. Porque ¿qué es lo que produce la prueba? Paciencia. Y es lo que necesitamos, tener paciencia en un mundo que corre a tropel, en una locura desenfrenada, y ahora para acá y ahora para allá, y tengamos cuidado que no nos lleven en esa confusión. El tema no es arreglar los pecados, el tema es no desenfocarse de qué. Eso recíbalo, porque eso no sale en los libros. Esas son cosas que en la oración, en la comunión, Dios me da para mi rebaño, que no es mío, sino pertenencia, porque comparto siempre que Dios nos dio un encargo. Pedro, ¿me amas? 3 veces. Pero eso es lo importante. No. ¿Cuál es la verdad central de ese pasaje? Alimenta a mis corderos y alimenta a mis ovejas. En la iglesia, a los recién llegados y a los grandes. Y a los recién llegados y a los grandes, cuídalos. Así que la labor de un pastor es que cuidar su rebaño, que no es suyo, que es el que vamos a dar cuentas. Así que yo no quiero un rebaño de 5,000 o 10,000 ovejas, ¿no? Si con uno de 100 y fracción o 200, a veces digo, Señora, ayúdame o desfallezco. Pero es importante, amados, ¿sí? Que el que es fiel en lo poco, sobre mucho le pondrá. ¿Qué queremos una iglesia más grande? No, ¿qué es lo mucho? ¿Y dónde está ese pasaje cuando dice entra a mi reposo? Lo poco es que, aunque seas el más grande del mundo, en comparación con el eterno reposo, es que es poco. No hay comparación. Porque aquí puede ser el dueño del mundo, pero ¿qué tiempo demora? 80 años. La vida del hombre son 70. Y a lo más robusto, y pronto pasa. Muy bien. Entonces vamos por ahí. El miércoles traté 2 de Corintios 8 y 9, donde se habla de la ofrenda para los santos. Y entre las cosas que hablamos es de que ese pasaje del capítulo 9 de 2 de los Corintios, el que siembre mucho, ¿qué dice? El que siembra escasamente también segará escasamente. 2 de Corintios, no lo pongas ¿cómo está usted? Esto se usa para levantar la ofrenda en los cultos hoy día, pero ese no es el contexto. ¿Para qué lo estudiamos el miércoles? Y toqué un tema de junta de negocios, y ya hoy tocamos igual 2 de Corintios, pero ahora vamos directamente al capítulo 10, donde el encabezado en mi Biblia dice: Pablo defiende su ministerio. ¿Qué significa esto? El pastor debe defender su ministerio. Mira que está a su lado. ¿Cómo se llama hoy el mensaje para los que anotan? Y si usted va a compartir con sus amigos, es: pastor defiende tu ministerio. Así es el título. O sea, el pastor tiene que defender a las ovejas. Yo soy el buen pastor, dice Jesús, Juan 10, y el buen pastor, ¿qué dice nuestro Señor? Su vida da
y tiene dos bemoles. Habla del peligro del ataque del lobo. Él tiene que salir como lo hacía David y desjarretaba, dice, fuera oso o león, aleluya. El pastorcito que hacía, lo perseguía y le quitaba la oveja de su padre. ¿Sí está bien? Pero ¿qué es lo que dice que les hacía David? Yo los desjarretaba. ¿Sabe lo que es eso? Los tomaba de las quijadas y los rompía. O sea que era Davidcito, pero tenía una fuerza que... Cuando él llega y ve al paladín ese, se calcula como de 3 metros, un tanque acorazado, y todos los grandes hombres de guerra de Israel, empezando por el rey Saúl, que era el más grande de todo Israel. Y él había estado ungido, pero Dios lo dejó. Y estaban ¿qué? Armados, pero ¿qué se veía allí? Como una fiesta, ¿verdad? Con tambora, todos temblando. Cada que salía Goliat y les decía, denme un hombre. Y llega David, el dulce cantor, el pastorcito. Y cuando lo ve se indigna. Dice, ¿quién es este incircunciso? ¿Pero qué dijo antes? ¿Qué adjetivo dijo? Impuro. ¿Quién es este perro incircunciso? Para venir a desafiar a los escuadrones del Dios viviente. Y cuando lo oyeron sus hermanos le dijeron, mira, deja lo que veniste a traer y vete, porque estás aquí nada más para... O sea, pensaron que estaba bloqueando, o sea, que estaba nada más hablando. No, él estaba indignado. Pero aún sus hermanos no le conocían el carácter, porque era el más pequeño. No tenía la edad ni el peso reglamentario para entrar al ejército. ¿Y cuál era el trabajo que tenía? Cuidar aquí unas ovejitas. Tal vez así que cuando Samuel, que iba a ungir al rey en la casa de Isaí, empezó por el primogénito, y el mismo Samuel, ¿qué hizo? Lo que hemos hecho nosotros, que llega alguien y decimos, no hombre, este camina como pastor, habla como pastor, mira como pastor, hay que ungirlo como pastor porque necesitamos pastores. ¿Y después qué? Porque vamos a aprender que en la contienda de Pablo con Corintios, con la iglesia, les dice, ustedes miran las cosas según las apariencias. Y eso, ¿quién lo dijo también en su contienda con la iglesia de Israel, la iglesia farisea? La apariencia y la esencia, sepulcros blanqueados, la falsa religión. Pastor, defiende tu ministerio ¿de qué? De la falsa religión. ¿Sí? Entonces, vemos que ni su padre Isaí consideraba a David. Y cuando ya iba a derramar la unción Samuel en la redoma y ungirlo, Dios le dice, no es ese. Dice, ¿cómo? Y ya de ahí pasaron todos. No son eso. Ni su papá, ni sus hijos, ni el profeta consideraban a David como la figura del Salvador Jesucristo. Lo débil. ¿A cuántos lo consideraron el David de su casa? ¿Quién? Ya se nació aquí en la familia esta de vencedores y todo, pero yo creo que es adoptado. No tiene la estirpe. Y Dios usa qué? Lo débil. Sí, lo que nadie da un peso por ello, para que la gloria. Aleluya, aleluya. Y al grado que Samuel le dice a Isaí, no tienes otro hijo porque es de aquí de tu casa. Eso sí estaba seguro Samuel. Y ya cuando el padre repare, oye, sí tengo uno, ni el padre lo considera. Sí, pero lo tengo allá, refundido, cuidando un rebañito. Y allí en esos tiempos, ¿qué hacía David? Cantaba y diseñaba, dice la historia, porque David fue diseñador de instrumentos musicales. ¿Quién pone en David
y en los ministros del templo el diseñar, ingeniar, que viene el término de ingeniería, los instrumentos musicales. Dios, ¿por qué? Porque Dios es un Dios que le gusta la música. Tenemos un Dios alegre, hermano. Nuestro Dios es alegre. ¿Sí? ¿Cuántos salmos inspiró? 150 salmos. ¿Hay de dónde echar mano? ¿O tenemos que copiar el de... ¿Cuál estaba yo oyendo? Dije yo, qué cargado de mensaje estaba ese. Deja que mi mente se exagere y más se recuerde cuál es. Creo que decía, tú me dejaste caer, pero ella me levantó. Y se repetía toda la canción, ¿no? Porque salió un mandado y tuve que ir a comer a un lugar. Y yo así, yo dije, no, qué tremenda literatura, qué tremendo mensaje, ¿no? Y repetirlo, y repetirlo, y repetirlo, y repetirlo, y la gente que al rato lo repite. Pero vemos que hay tal cantidad de letras en los salmos y dice la historia sobre David, el pequeño pastor, que Dios le concedió diseñar instrumentos. Y él era en ese entonces un niño conforme al corazón de Dios. Cuando él se entrona, ¿qué es lo primero que hace? Restaura el tabernáculo. Y en el tabernáculo, ¿qué se hacía? Sacrificio, adoración. Él organizó ejércitos de cantores, de arpas, de panderos. O sea, ¿qué es lo que David nos enseña en la historia? Que Dios está buscando adoradores. Adorar a Dios, el dulce canto hacia nuestro Dios, porque eso es lo que a Dios le agrada. ¿Por qué? Porque Él necesita la gloria, hermano. Él es glorioso. Cuando estábamos estudiando el tema de los atributos de Dios, el primer atributo se llama la soledad. Y está así como dice, ¿cómo la soledad? Sí, en el inicio de la eternidad, ¿quién estaba? ¿Ángeles? ¿Tierra? ¿Usted? Solo el Dios intratrinitario. ¿Qué tiempo? Y Dios necesitó ángeles para que lo alabaran. Dios necesitó sol, luna, estrella. Eso se llama, en los atributos de Dios se llama la soledad de Dios. Él dice, no necesita nada. ¿Y por qué creó todo? Por su voluntad, porque Él es soberano. Así que vamos a la iglesia para cantarle a Dios. Hermano, Él estuvo ¿qué? La eternidad pasada. ¿Sin usted? ¿Lo necesita? Absolutamente. Usted y yo debemos vivir para celebrar que Él nos dio vida. ¿Por qué? Porque Él es soberano. ¿Necesitaba de la gloria? Él no necesita nada. ¿Cómo la ven? Muchas veces nosotros cuando estamos un rato solos nos sentimos así como, ay, ya todos se fueron, ya me quedé, todos se están yendo. Nos da miedo estar solos. Pero Dios ¿qué? Entonces llega David y ¿qué dice? ¿Quién es ese qué? Es este perro incircunciso. Y sus hermanos le dicen, no solo ese es mero hablar. Y él dice, no. Dice, cuando sea león o sea oso, se lleva una oveja de mi padre, yo lo persigo, lo alcanzo y ¿qué? Y lo desarreto y libero a la oveja. Dice, así mismo voy a hacer con él. Y le profetiza. Dice, este mismo día voy a entregar tu cuerpo a las aves de los cielos. Y sus hermanos no conocían a su hermanito, que era el ungido de Jehová. Aleluya. 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 Si Él te unge, hermano, con poder y gloria, te van a mirar en la apariencia y van a decir,
¿podrá salir algo de bueno de ahí? No estoy pudiendo empezar mi tema, algo hay aquí. ¿Podrá salir algo de bueno? De Nazaret. Recuerde que Él lo hace así para que la gloria no sea del hombre. La gloria es de Dios. La gloria es de Dios. La gloria es de Dios. Oh, por eso nos reunimos para darle ¿qué? La gloria a Él. Aleluya. Porque el pronóstico de nosotros es sin esperanza, hermano. La gente no ve y dice, como perros muertos, hermano. Pero Él nos escogió. ¿Por qué? Por amor. Y llega allí y estaba la oferta del rey Saúl, que le iba a dar a su hija, iba a estar exento de impuestos, iba a ser yerno del rey. Pero eso no fue el atractivo para David. Y vemos que llegó a oídos del rey ¿qué? Las palabras de este joven, y lo mandó a llamar. ¿Y sabe qué me apasiona a mí? ¿Por qué esto me la sé de memoria? Porque esa cosa se predicaba por muchas. Sábado tras sábado, tras sábado, tras sábado, ellos ya conocían a David, a Goliat y todo. Y les ilustraba yo las armas y los escudos y todo me lo sé de memoria. Y cuando el Señor toma su palabra, te fascina, te deleita. ¿Sabe qué me fascinaba? Que el rey Saúl preguntaba y le decía, ¿de quién es hijo este joven? ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen, soy hijo de Dios? Amén. ¿Y este quién es? Soy hijo de Dios. ¿Sí? Y le dice David en su humildad y en su humillación, dice, Señor, este es tu siervo, el pastor de las ovejas de mi padre. Y cuando llega un león y la arrebata, y un oso, yo la salvo y mato al león y mato al oso. Este perro incircunciso no va a vivir mucho. Entonces el rey, como llegó a tomar la responsabilidad, ¿quién tenía que enfrentar al paladín Goliat? Saúl, porque el rey en la antigüedad era el que tenía que ir al frente en las batallas. No es como los reyes diplomáticos de ahora, los últimos que quedan, que ya no tienen nada más de escaparate. No, el rey tenía que ir a la batalla. ¿Sí? Y él se quita sus armaduras y se las da a David. Y David hizo a caminar en cómo hicieron muchachitas. Y en las aplicaciones que hacemos es que quería la victoria. Es como cuando una iglesia crece y el pastor y el liderazgo de una iglesia oye que otra iglesia está creciendo y dice, ¿cómo están creciendo? ¿Qué sistema usa? Usan evangelismo explosivo, hay que copiarlo, hermano. No. ¿Con qué vamos a crecer nosotros? Con lo que Dios nos da a nosotros. A Moisés, ¿qué le pregunta Jehová de los ejércitos? Cuando lo manda, y era desafiante el envío. ¿Y qué dijo Moisés? Señor, pero ¿cómo? ¿Y qué le dijo Jehová? ¿Qué tienes en tu mano? ¿Y qué dijo Moisés? Una vara. Pues con esa vara verás mi gloria. Amados, no es de andar copiando modelos de crecimiento, que si el discipulado, que si el evangelismo explosivo, que si los encuentros, que si los grupos de matrimonios y todo. Dios no está sujeto a un método. Él salva como a Él le plazca. Pero es que hay que gritar y llorar en el púlpito, ¿no? Porque no es con tus habilidades, la salvación es de Jehová. Amén. Nada más sin ser original a lo que Dios te llamó. Sé auténtico. ¿Sí? Si Dios te llamó y eres un predicador serio, así se va a glorificar Dios.
Y si Dios te llama y eres alguien como el que tú conoces, pues así Dios lo va a hacer, porque la salvación Dios no está limitado. Hermano, ¿cuántos mató Sansón con la quijada del burro? 1000 filisteos. ¿Qué no va a hacer Sansón con el burro completo? Esa es mi confianza. El Señor se glorifica. Sí, con la quijada lo hizo. Con un burro completo, no muy grande, pero sí un burro. Hermano, aprenda a reírse de usted. Si usted tiene un concepto mayor del que usted debe de tener, ese es su problema. Aprenda a darle gloria a Dios, que en su debilidad Dios lo usa. Dios lo usa. ¿Y la gloria es de qué? De Dios. Entonces yo quiero entrar a mi estudio, pero usted no me deja. Y pregúnteme, ¿y luego qué sucedió con David? David es tipo de Cristo, Goliat es tipo de Satanás. ¿Y qué es lo que le prometió el paladín? Dice, si el hombre que ustedes me lo lanzan a mi desafío y me vence, nosotros seremos sus siervos. Pero si yo lo venzo, ustedes van a ser. Y entonces así estaba por 3 días, le suena, y desafiándolos y todo, hasta que el padre Isaí envió a David a llevarle panes, frutas y quesos a sus hermanos, pero realmente no era ese. Él quería saber qué estaba pasando. El padre envió al hijo. ¿Cuántos ven ahí la similitud? El padre envió. Ha desnudado Jehová su brazo en la batalla. Oh, aleluya. Aleluya. Él peleó por Israel. Ahí está claro, hermano. Hermosísimo. ¿Qué significa que ha desnudado Jehová? O sea, Jehová bajó y se hizo un soldado, tomando forma de siervo. Se humilló. Porque la tentación es que serás como Dios. Él es Dios, Jesús, pero Él siendo semejante, igual, de la misma naturaleza, se despojó. Su deidad se la quitó, su gloria, y se humilló y se hizo carne, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gloria, lleno de poder. Y vemos que David se quita las reglas, porque mucha gente cree que porque funciona algo lo institucionaliza y dice, es que así es como se salva la gente. No, hermano, Dios no está sujeto a ningún programa. ¿Qué es lo que Él dice? Habla mi palabra, clama, gime. Señor, tú ya sabes los que se van a salvar. ¿Para qué oro? ¿Para qué clamo? ¿Para qué gime? Porque Él lo manda, punto. Como Él lo diga. Vean la vida de cada profeta. A cada profeta le decía algo, córtate, rápate el pelo, rápate las cejas y todo, ya es esto, ya es el otro. Pero a todos se hace una ley que todos los que predicamos la palabra vamos a tomar el mismo. No. A Dios no lo puedes meter en un molde. Él rompe todos los moldes. Él es el creador. Entonces vemos que se cumple, pero es una imagen, una figura de lo que iba a suceder que casi 2000 años después, que Él se vistió en debilidad y venció en debilidad. Aleluya. Así que vamos pues en esa. Es que me tengo que calmar, hermano, porque si no se va a usted espantar. Pablo defiende su ministerio. 2 Corintios capítulo 10. Pablo defiende su ministerio. Que algunos me ven así, está loco el viejo. Sí. Pablo defiende su ministerio. Y el título de nuestro estudio hoy se llama ¿qué? Pastor, defiende tu ministerio. ¿Cuál es tu ministerio? Alimentar. ¿Tú tienes rebaño que alimentar? ¿Tienes tus hijos? Tú tienes que darles ¿qué?
la palabra, el ejemplo, y cuidarlos. ¿De qué? De las falsas doctrinas, de los lobos vestidos de ovejas. Eso es importante, hermano. Y es lo que Pablo aquí le va a decir a los corintios en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10. Le voy a dar lectura a partir del verso 1. Pablo defiende su amado. ¿Qué hay que hacer? Es que es defensa, es apologética, es guerra, es lucha. Tenemos que, ¿cómo venció David a Goliat? Era un acorazado y en el casco solo tenía la mirilla para los ojos, ¿sí? Y vemos que sale y vemos que David llevaba sus áperos de pastor, su bastón, y cuando lo ve el hombre que le lanzaron, se ofende Goliat. Dice: ¿qué dijo él? ¿Acaso soy perro para que vengas a mí con palo, jabalí? ¿Y qué hizo? Dice que a la hora que se lanzan a la batalla los dos, David volaba sobre sus piernas y empezó a agitar la onda y la tiró. Dice: ¿qué puntería de David? Donde era el lugar para la mirilla, la frente y los ojos, ahí se metió la piedra. ¿Qué puntería de David? ¿Qué es lo que hizo David? Soltó la piedra en fe. Mi papá la tomó y se le incrustó al gigante, donde le vi incrustar. Y cayó cuán largo es, y sin detenerse se monta sobre él, le saca la espada y con su misma espada lo mata. Y después, cuando lo andaba persiguiendo David, fue allá con el sacerdote y allá él andaba buscando, dice: dame un arma, le dice David cuando lo perseguía el mismo Saúl. Y le dice el sacerdote: pues es que aquí nada más tengo la espada de Goliat. Dice: no hay otra como esa, dámela. Davidcito levantó la espada de ese Goliat y con su misma espada lo derrotó. Con sus mismas armas lo derrotó. Lo llevaron a la cruz del Calvario y ¿qué dijeron? Ya hemos vencido. Pero con su misma arma, esa cruz de maldición se tornó en bendición para todos aquellos que creen. Aleluya. Santo es nuestro Dios, poderoso. Él tiene el control de todo. Para Dios el futuro ya es historia. Para nosotros no, pero para Dios. Él tiene el control de todo, como dicen los profetas, porque la boca de Jehová lo ha dicho y así se hará. Aleluya. Aleluya. Santo es Dios. Santo es Dios. Gloria a Dios. Entonces vemos aquí que Pablo, aunque era apóstol, él está presentando una batalla, ¿no? Defendiendo ¿qué? A las ovejas de Cristo. Porque ¿de quiénes somos nosotros pertenencia? Cantamos que fuimos comprados a precio de sangre. Y él dijo: yo edificaré mi iglesia. No es el pastor que con una estrategia, alguna técnica, no. ¿Quién edifica la iglesia? Cristo. ¿Quién la multiplica? Cristo. Y si a él le place que nosotros acá saquemos una bocina allí en las predicaciones y se escuche, él lo va a hacer. Y si otra iglesia ve que así estamos ganando y lo quiere imitar, en tu búsqueda personal, Dios te diseña a ti tu traje. No le sirvió el traje de Saúl, porque ese traje era para Saúl. Él traía su traje. Él traía su disciplina. Allí, atrás de la majada, él fue capacitado para la guerra, para darle la victoria a Israel. Amén. Amén. Así usted, hermano, usted no va a poder vencer a sus enemigos si usted no tiene tiempos
de comunión, solo con Él, solo con Él. Por eso en la Escritura usted va a escuchar: orar sin cesar. ¿Qué es orar sin cesar? Se llama comunión. Tenga comunión con Él, hable y será instruido y verá la gloria de Dios. Entonces Pablo está diciéndole a los corintios, lo habían provocado, y entonces él desenvaina y dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre ustedes, mas cuando estoy ausente soy osado para con ustedes. ¿Sí? Verso 2: ruego pues, o sea, ruego pues, ¿a quién? ¿A ellos o es un ruego a Dios? O sea, Pablo era un hombre debilucho. ¿Qué oyó usted de la vida de Saulo de Tarso, lo que hemos estado estudiando en Hechos? Que él se metía a las casas y era un hombre bajito, dice los escritos, ¿sí? Que se lee un escrito de Pablo, dice que era un hombre bajito, calvo, cejijunto, nariz aguileña, dice, pero tenía un cuerpo, dice, como juncos, o sea, como bejucos tejidos, tenía una fuerza. Él se metía a las casas y ¿qué hacía? Dice que los jalaba del cabello y los arrastraba hasta el Sanedrín. Pablo les dice a la iglesia en Corintios, no había podido ir y le estaban achacando que era de doble. Dice, nos lanzan las cartas así fuertes, pero no quiere venir. Y Pablo dice, más les conviene que yo no vaya. Sí, así les dice, más les conviene que yo no vaya. ¿Sí? Y él ruega que cuando esté presente, dice él, no tenga que usar ¿qué? De aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. ¿Qué está diciéndoles Pablo a la iglesia de Corintios? Ahora entienda, todos los corintios estaban en contra Pablo. No, un grupo de judaizantes que estaban corrompiendo la doctrina, las buenas costumbres, para robarse las ovejas. Y Pablo entonces se levanta para defender ¿qué? Su ministerio. Él es su ministerio, ¿no? ¿Cuál es su ministerio? Edificar la iglesia de Cristo. Ahora, Pablo perdió su carácter, ¿no? Él fue convertido, pero el carácter tuyo, eso lo tienes. Amén. ¿Sí? Ahora, si tú fuiste miedoso, Dios te hace victorioso, valiente. Pero hay otros que se asombraban de ustedes mismos cuando lo desafiaba el problema y el que más temblaba era usted, pero luego todos se asombraban que el que se brincaba las trancas era usted. Esperaban que los grandes salieran y los grandes ¿qué hacían? Daban vueltas. Y llegó Davidcito y ¿qué? Fue probado que ese estaba ¿qué? Tenía un carácter, tenía un corazón de guerrero. Así que cuando usted dice, no, es que esa está loco, esa está loca, esa no mira el peligro, por eso Dios lo llamó. Él ya nos santificó. Pero muchas veces le decimos a mucha gente, mejor búscale por la buena. ¿Sí? Porque aquí nos vamos a dar una revolcada espiritual, pero sabrosa. Pero no tenemos temor, porque Él nos embiste de valor, de fuerza. ¿O de qué estaba hablando Pablo aquí? De las armas. Pablo en Efesios habla de un soldado. ¿Sí? David, ¿qué dice de Jehová? De los ejércitos. Y él dice que ruega para que las cartas que él le mandó, se cree que son 3, pero en nuestras Biblias se comprenden 2, que él no tenga que usar ¿qué? La osadía, que él sabe,
¿sí? Pero aquí ya no va a ser para una contienda en la carne. Quiero que vayan viendo eso. Dice el verso 3: pues, aunque andamos en la carne, o sea, es un ser humano, no es un ángel. Dice, pero no peleamos según la carne. Vamos a ver a qué se refiere. Verso 4: porque las armas de nuestra milicia, de nuestra batalla, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Ve usted el lenguaje que está usando Pablo. Recuerde que en las ciudades, en estos periodos antiguos, su permanencia de esa ciudad era en la medida que su fortaleza era fuerte. Mucha gente piensa que las fortalezas son demonios. No, hablando en espiritual, las fortalezas es donde se guarecen los demonios, ¿sí? Por eso usted no le puede decir fuera la fortaleza fulana, está perdido, ni siquiera tiene lo básico, ¿sí? No. Ahora, ¿cuáles son estas fortalezas? ¿Sí? Entonces yo escribo aquí razonamientos, argumentos, psicología, filosofía, mantras, costumbres. ¿Cómo vamos a derribar los argumentos de los enemigos de la iglesia de Cristo? Porque ellos usan argumentos carnales, digo conmigo, argumentos carnales. Pero nosotros, nuestras armas no son argumentativas carnales, sino espirituales. ¿Me estoy explicando? A esto se le llama apologética o apologesis. Dice Judas: presentar batalla conforme a la fe que nos ha sido dada. Entonces, esta batalla no habla de fuera demonio, no, es de la apologesis, el argumento, el razonamiento, que el que quiere desviar a la iglesia, yo le voy a decir sobre qué fundamento tú quieres llevarte a fulano o a mengano, o quieres llevarnos a nosotros. No es que yo pienso y siento. El yo pienso, yo siento y yo creo son argumentos carnales. No les puedo hablar como espirituales, les dice, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces usted tiene que crecer en vestirse de toda la armadura. Efesios 6, la armadura no es física, es espiritual. Y cada instrumento de esa armadura tiene un ¿qué? Una representación, tiene un lenguaje. La espada, sabemos que es ¿qué? La espada de dos filos, Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Sí se oye? Entonces toda esa figura, seguimos leyendo. Porque las armas de nuestra milicia, ¿qué dice? No son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. ¿Qué es una fortaleza? Es donde se guarece la conducta de alguien. Usted va y le dice, es que el adulterio te va a hacer que el infierno te reciba. No, porque yo pienso que esto, que el otro, o tienen argumentos para divorciarse. Y usted debe tener argumentos para ¿qué? Para vencer esas fortalezas. Ya no le das escapatoria. No es que yo siento que la libertad y yo tengo que ser libre para esto, para el otro. No. O eres esclavo de Satanás, o eres esclavo de Cristo, del Padre. Pero tú solo no puedes estar. Tú tienes un creador, tú tienes un dueño, y ese dueño marcó la línea. ¿Qué es marcar la línea? Lo va a ver más adelante. Marcó la línea, le dice Pablo ahí a los corintios, en Grecia. ¿Qué se hacía en Grecia? Había maratones, competencias. Estaban las olimpiadas del cordón ahí en Corintios, ¿sí? Sigue diciendo, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento ¿de quién? De Dios. De Dios. O sea, ¿cuál es nuestra lucha, amada familia? Argumentativa, con la palabra.
sea, ¿cómo es que vamos a convencer y mostrarle a las personas que están mal? Con la palabra. Pero si usted anda en la carne, se dice cristiano, pero sus armas son ¿qué? Carnales y no espirituales. No va a usted poder derribar el argumento, el razonamiento carnal de otro que está en la iglesia y está metiendo ¿qué? 1 Corintios 15 al final, ¿qué es lo que dice? No erréis, las malas conversaciones corrompen la sana doctrina, las buenas costumbres. ¿Cuál era lo que se estaba diciendo? Que no había resurrección, 1 Corintios 15. Y Pablo argumenta que si no hay resurrección, pues nuestra fe es vana. Y les dice ahí a los corintios que dejen de estar con esa doctrina. Y él les dice, porque muchos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo al final de 1 Corintios 15. Pero ¿cómo es entonces la milicia del cristiano para defender nuestro ministerio? Porque todos tenemos un ministerio, un servicio. Pero ¿qué debe tener el ministro? Argumentos espirituales. Pero si usted no tiene palabra moral, cruz, que se vaya el diablo y venga Jesús, también va a ser el diablo allá. Ahora, ¿es solo ese mantra de decirlo? Yo cancelo, yo declaro, yo decreto. Eso es brujería. ¿Cómo yo gano un alma? No, en oración y ayuno. Y si es necesario, hable. No, hermano, las almas se ganan con argumentos, con armas espirituales. Es decirles, tu problema se llama pecado y naciste de todo el pecado, pero Dios envió a su Hijo a pagar, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y si tienes a Cristo, tienes el perdón, la justificación, la vida eterna. Pero si no tienes a Cristo, la condenación está sobre ti. ¿Y usted contiende con qué? Con la fe que nos ha sido dada. No es magia, hermano. No es que yo me voy a poner a orar ahí en los salones y aquí en rompo cadenas en la colonia de Santa Clara. No, es con la palabra audible. Pero somos muy cautivados, ¿por qué? Por la brujería, por la hechicería, los mantras. Yo lo veo, hermano. Nadie es ganado para Cristo con métodos de hechicería. No, es con escuchar ¿qué? La palabra. ¿Y cómo vas a crecer? Cuando tu ministro, el Espíritu Santo, toma tu ministro y te está dando ¿qué? Palabra, para que tú, por medio de esa alimentación, ¿qué? Crezcas, para entender de qué se trata la salvación y la vida eterna. No es nada más de repetir como el lorito. Hay gente que no sabe nada y llega y se lo lleva. Dice pues, porque las armas de nuestra milicia no son, ¿dónde andamos? Ok, muy bien. ¿Derribando qué? Hermano, entonces la batalla es ¿qué? Argumentativa. ¿Qué te va a argumentar un hombre natural, caído? Su filosofía, sus razonamientos, sus credos, sus costumbres, su idiosincrasia. A ver, ora y aúlla y di que se les caiga el mantra de la Virgen de la Morenita. No, ellos lo traen porque así los formaron. Entonces, con las armas de nuestra milicia, que son espirituales, ¿qué sucede? El Espíritu Santo las toma y rompe cadenas, pero con la palabra. ¿Cuántos de nosotros cuando nos convertimos, acuérdense, yo me convertí con la palabra? El hombre que estaba en ese cassette, ¿sabe de qué historia habló? De Abraham e Isaac subiendo el monte. Y yo lo entendí. Y él dijo, y llegó al monte y sacó la daga y Dios le habló. Le dijo, no le hagas daño, ya comprobamos que tú vas a ser fiel.
Yo dije, wow, pero donde me mató ese hombre, dice, 2000 años después, o sea, los años que sean, dice, en el Calvario, el Padre no detuvo la daga, la dejó caer sobre Cristo. ¿Cómo fue mi argumento de que así nací y así me moriré y la vida no vale nada y hay que tomar, hay que beber porque la vida es breve? ¿Cómo fue derribado toda esa idiosincrasia de mi cultura? Con la poderosa palabra de Dios. Hasta el día de hoy. Pero no es que te quedes niño, sino que anheles la leche espiritual para que por ella crezcas. ¿Y cuál era la contienda de Pablo? ¿Por qué estaban teniendo mucho éxito los judaizantes? Porque se metían a la obra que ya estaba avanzada. ¿Sí se oye? Pero ¿cómo vamos a resistir los embates del enemigo? Con la palabra, que more en abundancia en nosotros. Muy bien. Verso 7, 2 de Corintios 10, 7. Miráis las cosas según la apariencia. La que sigue, verso 7. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está convencido de sí mismo, persuadido que es de Cristo, esto también piense por sí mismo. Mira, recuerde que aquí hay una apologesis, una batalla entre Pablo y la iglesia, pero no es solo contra la iglesia, sino contra los que estaban causando el dudar del ministerio de Pablo, porque ese era el ataque, que Pablo no era apóstol. Y Pablo les dice, es que no hay que parecer apóstol, hay que ser apóstol. Y de ahí se deduce por la palabra que la presencia corporal de Pablo no impresionaba, ¿no? O sea, Pablo no tenía una apariencia así de que tú dijeras, wow, este parece un apóstol. No, dice que Pablo, su apariencia era débil, enfermiza, ¿sí? Pero él cómo vencía, él lo va a platicar más adelante. Dice que cuando él era débil, Dios lo usaba. Así que dice, yo me gozaré más en mi debilidad, porque cuando soy débil, soy fuerte. ¿Usted lo entiende? Cuando usted está quebrado, hermano. Yo como hoy, que cumpliría años mi hermano de este lado del sol, me quebré. Pero mi corazón se pone que se abre para recibir. Y puedo ministrar. Quebrado es como se ministra mejor. ¿Sí me está? Dice que se le rompió el andamio, ¿no? Y quedó colgado. Dice. Descubrí que esa es la mejor manera de clamar y de orar colgado. Dice. Miráis las cosas según la apariencia, pero él razona. Mire la argumentación, las armas de la milicia del apóstol Pablo. Si alguno está convencido en sí mismo que es de Cristo, piense esto también, por favor, que así como tú eres cristiano, yo también soy cristiano. Amado, tú estás convencido que tú eres de Cristo. Bueno, pues también convéncete que yo soy de Cristo. ¿Sí estoy yendo ahí? Verso 8, porque aunque me gloríe algo, más todavía de nuestra autoridad. Miren Pablo cómo hasta le daba temor decir que él era autoridad de ellos, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción. No me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas, porque a la verdad dicen las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra de las personas menos preciable. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 3, allí en las diapositivas, verso 1. ¿Cuál era el tema de esta guerra espiritual? Argumentos carnales. Pablo dice que él los derribaba, esas fortalezas, con sus argumentos espirituales.
Dice en 1 Corintios 3:1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a ¿qué? Carnales, como a niños en Cristo. Les tuve que dar a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces. ¿Y qué les dice? Ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Y le va a dar el argumento por qué. Dice, pues habiendo entre vosotros ¿qué? Celos, contiendas, diferencias. Eso comprueba ¿qué? Que son carnales y andáis como hombres naturales. Hermano, que la iglesia de Cristo, si usted dice que es cristiano, y yo digo, así como usted es de Cristo, yo también soy de Cristo. ¿Y qué es la señal que somos de Cristo? Que nos amemos los unos a los otros. Y si usted es cristiano y yo soy cristiano y estamos divididos y enemistados a muerte, estamos a merced de nuestra carne y nos vamos a despedazar. ¿Sí se oye? Porque 2 más 2, hermano, si usted es cristiano y yo soy cristiano, ¿cuál es el mandamiento? ¿Y cuál es la señal que como iglesia debemos de tener? Amarnos. Porque usted puede hablar bonito y todo, pero si ve a su hermano y hasta le cambia la cara, usted es más carnal. Es pura apariencia, pura hipocresía. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hablen lenguas, hermano. Sí, porque hay gente que sí le gusta lo que es la apariencia. Así el ruido hace. En 2 Corintios 10:11 sigue retomando. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, dice Pablo, lo seremos también en hechos, estando presentes. Verso 12, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos, mire, que se alaban a sí mismos. En la iglesia hay personas que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos, y comparándose, mire, tercera vez, consigo mismos, no son ¿qué? Juiciosos. Pero nosotros, dice Pablo, él, su equipo, los cristianos, no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Verso 14, porque no nos hemos salido de la línea como si no hubiésemos llegado a ustedes. ¿Y qué les aclara el apóstol Pablo? Pues fuimos ¿qué? Los primeros en llegar hasta vosotros con el evangelio de Cristo. Pablo está defendiendo su ministerio. ¿Qué significa el no salirse de la línea? Recuerde que están en una ciudad donde la cuna de las Olimpiadas, la cuna del maratón, y algunos han visto una pista que se pinta que una línea, y cada corredor tiene su línea, y si usted va corriendo e invade la otra línea, usted es descalificado, porque puede accidentar al otro. Pablo, ¿qué estaba diciendo? No te metas en el terreno de otro. ¿Cuántos están ahí? ¿A quién se está refiriendo? A los abigeatos, a los judaizantes que se metieron encubiertamente. Pablo les está diciendo, ustedes están pasando la línea, porque ellos le estaban levantando a la iglesia de Corinto, porque ellos decían que Pablo no era apóstol. Y Pablo, ¿qué les dice con las analogías de ahí de Corinto? Si ustedes están invadiendo carril, está ahí. Amados, no se meten en la obra de otro. Eso es fácil. Y con la Biblia lo vamos a decir, así que vamos a apresurar. 2 Corintios 10:15. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos. No, pues que padre, ¿no? Agarrar a una persona ya con discipulado 1, 2, 3, ya sabe que tiene que ofrendar, ya sabe que tiene que servir. Oye, pues véngase a su reino, no. Eso es meterse, eso es invadir carril. Cuando usted ve a robovejas, dile, estás invadiendo carril. ¿Te están metiendo en qué? En terreno de otro, que sembró,
que abonó, que preparó la tierra, que la alimentó, para que tú llegues a hacer con tu jarra, tu limonada. No, haga su pozo, abra su pozo. ¿Cuántos están ahí? Ok, saben por el aviso que les di el miércoles, así que si no vinieron el miércoles no van a entender un tema que hablamos. Dice pues, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, o sea, decir, mire cómo estamos prosperando, pero ¿qué? Estás metiéndote en el campo de otro. ¿Sí está entendiendo, hermano? ¿Me estoy explicando? Sino que esperamos, mire lo que dice el apóstol Pablo, que conforme crezca la fe de ustedes, entonces ustedes van a reconocernos a nosotros conforme a nuestra línea, a nuestro caminar. Yo qué le digo a los hermanos, ¿sabes qué? Que si te vas a otra iglesia y te vuelvo a ver en 1 año, en 2 años, yo quiero que ver tu crecimiento. De momento puedes irte ofendido y todo, y verme y ni hablarme y hasta quitarme de tus contactos, pero si tú estás en otra iglesia y tú eres de Cristo, cuando tú me vuelvas a ver 1 año después vas a decir, pastor, gracias, porque usted fue el primero que llegó con el evangelio en mi vida. ¿Sí se entiende lo que está pasando? ¿Y cómo se llama este tema? Se los digo, pastor, defiende tu ministerio. No dejes que se roben las ovejas, porque ¿qué hizo David? Le robaban las ovejitas y ¿qué hacía? Ay, pues ya que se la lleve, ahí no va a ver qué cuenta le doy a papá. No, él iba tras el lobo o el oso. ¿Y qué les hacía? Dale en la boca. Sigue diciendo, y que anunciaremos el evangelio en los lugares más allá de vosotros. ¿Qué dice? Léalo en voz alta. Sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Ahora, dame la primera diapositiva, Romanos 15, 18. ¿De qué atacaban a Pablo? Que Pablo decía, sí voy y no iba. Pero él les explica por qué no iba. La primera, Romanos 15, 18, dice el apóstol Pablo, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por mí. Búsquelo ahí en la pantalla, hermano, para que podamos terminar en estos 5 minutos que me voy a pasar. Y con las obras, dice, con potencia de señales y prodigios. Nos brincamos al verso 20, dice el 19. En el poder del Espíritu de Dios, de manera que, escuche lo que dice el apóstol Pablo, desde Jerusalén, y está hablando aquí de toda la Yugoslavia, ¿sí? Dice, y por los alrededores hasta el Ilírico, todo, ¿qué dice Pablo? Lo he llenado del Evangelio de Cristo, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, a aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán. ¿Por qué Pablo hacía sus planes y decía, él les dice en Romanos 15, 22, por esta causa me he visto impedido muchas veces ir a ustedes, les dice Pablo a la iglesia en Roma, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a ustedes, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por ustedes, una vez que haya gozado con ustedes. Mas ahora voy a Jerusalén, recuerden lo que vimos en 2 Corintios 8 y 9 en la clase del miércoles, para ministrar a los santos, porque Macedonia, el norte de Corintios y Acaya, el sur, en su pobreza recolectaron ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Así que dice 2 Corintios 1:15, porque él se está defendiendo. Él dice, con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminados por vosotros a Judea. Verso 17. Así que el proponerme esto, usé quizá de ligereza, o lo que pienso hacer lo pienso según la carne. Y él empieza entonces a hacer apologesis con ellos. ¿Y qué es lo que Pablo está defendiendo y le está diciendo a la iglesia?
¿Toda la iglesia en Corintios eran sus enemigos? No, era un grupo que se metieron, ¿qué es lo que dice? En otra línea. Invadieron carril. Amado, y eso es pecado. Dice el apóstol Pablo que ellos lo que querían era buscar su propia gloria, pero ya tomando gente que ya había sido trabajada por otro. Por eso el Proverbio 25-27, comer mucha miel no es bueno, y ni el buscar la propia gloria es gloria. Termino. ¿Sabe que estamos abriendo unas clases que vamos a dar para una ciudad? Y anoche me escribió una hermana, dice, perdón, pastor. O sea, aunque era el mensaje, se veía la solemnidad. Dice, perdón, pastor, porque usted quiere enseñarnos, dice, pero nuestro pastor me preguntó de qué iglesia somos. Pensó que yo iba a decir, ¿cómo se atreve? Le dije, es correcto. Ya le dije qué iglesia somos, qué hacemos. Y digo, y si él determina que no, ustedes, por favor, sujétense, porque yo quiero abonar, crecer, no medrar, ¿sí? Con el ministerio que Dios me dio. ¿Sí se entiende? Y eso pasó anoche. Por eso dice Pablo que en trabajos ajenos, no, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. ¿Por qué Pablo, hermano? Vean mi apunte, está enfatizando en el punto de que no tomará la autoridad en el trabajo de otro hombre. Porque esto es exactamente lo que sus oponentes entre los corintios cristianos hacían. Y luego intentaban ¿qué? Gloriarse en lo que ya estaba preparado en el trabajo de Pablo. En lugar de eso, la pasión de Pablo y la de nosotros, hermanos, debe de ser anunciar el Evangelio en los lugares más allá de nosotros. Nosotros como Iglesia de Cristo, Gilpan 15, no debemos estar interesados en edificar en el fundamento de otro hombre, ni tocar trompeta en patio ajeno. Mañana nos invitaron para la colonia Las Fuentes, te dije, vamos a ir a las 6 de la tarde. Es una familia que quiere escuchar, ya el hermano Elías le compartió, dice, ¿y aceptarían que vinieran a ver al pastor? Sí, y voy a verles. Entonces vamos a ir donde ¿qué? Donde nadie ha trabajado, allí, ¿sí? Mire otra cosa, para terminar. Es bajo y abominable y profundamente pecaminoso que un hombre se meta forzosamente en las labores de otro hombre, sembrando disputas, sembrando dudas entre personas cristianas para distraerlos, dividiéndolos para tener un partido para sí mismo. Este es un mal que ha prevalecido ayer y hoy, durante todos los siglos de la iglesia, en este presente. Hay mucho de ello en el mundo cristiano y el cristianismo es deshonrado por ello. Por eso el miércoles les digo, prohibido traer y meterse, cruzar línea, para decir, nos vamos a gloriar en el trabajo de otro. No, debemos gloriarnos en qué? En que llevamos el evangelio donde nadie había, porque eso sucede en las ciudades hoy día. Un robadero de iglesia, ahí ves el rebaño de un lado y al rato vas y ves ese mismo rebaño en el otro lado. Y eso es que brincar, cruzar la línea. Seamos honestos y no nos metemos en qué, no nos metamos en qué, en terreno ajeno. ¿Quieres agua? Abre tu pozo, trabaja, porque eso es lo que Dios va a recibir, no que te metas en el trabajo de otros. Sí, que tú digas, mira, ves a esa persona que ya viene a la iglesia, nadie le había predicado, yo le prediqué y Dios me usó para alcanzarlo. Y entonces gloríate, porque tienes que presentarle a papá y no meter división. La paz de Dios sea con ustedes. Bien.